buenas tardes. El día de hoy hablaremos sobre el consumo o el abuso de sustancias. En el contexto, o bueno, más bien en mi caso clínico, es un paciente adolescente de 16 años que acude a consulta porque la madre ha notado cambios conductuales en él, como la irritación y la sensibilidad y aislamiento. Bueno, en el caso clínico nos dice que pues el paciente refiere que consume cuando se encuentra con sus amigos, ya que sus amigos sacan la idea, ya que le dicen, oye, fuma con nosotros, y de cierta manera se entiende que hay una presión social dentro de su relación con sus amigos. Nos dice el paciente que niega tener algún problema o dependencia a esta sustancia, a la cannabis, y considera que puede dejarlo cuando él quiere. Refiere dificultad para concentrarse en la escuela, expresa sentirse incomprendido en casa ya que su madre le grita y siempre pelea con su padrastro. Menciona que también tiene conflictos frecuentes dentro de su familia. Hablando un poco más con este paciente, o bueno, en este caso clínico, nos dice que pues él vive con su madre, su padrastro y su hermana menor, que muchas veces su madre lo deja encargada de su hermana menor y tiene que cuidarlo, ya que la madre siempre está en constante pelea con su padrastro. La madre por el otro lado nos refiere que ha notado estos cambios, como bien lo mencioné, de conducta, ha notado que bajó de rendimiento escolar, ha notado que también ha perdido intereses en actividades que antes hacía, que tiene muchas discusiones con su madre y sospecha consumo aparente de esta sustancia. Bueno, pues el caso corresponde a un adolescente que presenta patrones de consumo de marihuana en aumento, ya que igual en nuestro caso clínico menciona que durante estos últimos 3 meses ha consumido un poco más excesivamente a lo que normalmente solía consumir. Nos dice que se identifica una discrepancia, es decir, entre la percepción del paciente, ya que el paciente minimiza el problema. Sin embargo, la percepción de la madre percibe más bien un deterioro evidente dentro del rendimiento escolar, sus labores en el hogar y su vida social. El paciente presenta afectaciones en diversas áreas. Una de ellas es, como lo dije, lo académico, lo emocional, como bien las conductas, la irritabilidad, la evasión, familiar, pues los conflictos, y social, pues la influencia de sus amigos consumidores. Y bueno, para el siguiente hice una historia natural de la enfermedad, donde nos explica un poco más sobre cómo fue que empezó a suceder pues este consumo. Tenemos la primera parte, que es el periodo prepatogénico, que es antes de la enfermedad o antes de que se pueda desarrollar este consumo. Tenemos la tríada, que en la punta de la tríada, que es este triangulito de acá, tenemos al huésped, que es el adolescente. Tenemos el bajo autoestima y ansiedad leve. De este lado tenemos el agente, que es el consumo de la sustancia, en este caso la marihuana. La disponibilidad fácil, es decir, que tiene un acceso sumamente fácil a este agente. Y la presión social de amigos, ya que nos dice en el historial clínico que sus amigos muchas veces lo obligan a consumir. Y por este lado tenemos el ambiente, que como bien lo mencioné en el caso clínico, pues tiene problemas familiares, tiene padres separados y vive actualmente con su padrastro y su madre en una misma casa. Hay violencia, ya que su pareja de la madre pues grita, están en constante discusión, falta de comunicación. Por este lado tenemos el periodo patogénico, que es ya cuando se va iniciando y desarrollando este consumo. Como tal, pues no tiene un periodo de incubación, ya que pues como tal no es una enfermedad biológica. Sin embargo, sí tiene cambios tisulares, como las alteraciones en el sistema nervioso central, que es la memoria, la toma de decisiones. Tenemos la disminución de la plasticidad cerebral, afectando el aprendizaje y desarrollo.
En signos y síntomas tenemos los ojos enrojecidos, que son características de esta sustancia, el aumento del apetito, como sabemos, pues esta sustancia hace que las personas que lo consuman estén en constante, ¿cómo decirlo?, en constante ganas de comer. Problemas de coordinación y reflejos, somnolencia o fatiga, aislamiento social, cambios de humor, irritabilidad, ansiedad o euforia. Muchas veces puede estar o muy ansioso o muy eufórico, es decir, tener una energía excesiva, y la falta de motivación. Dentro de este periodo también tenemos lo que son el defecto o daño a largo plazo. Como tal, puede desarrollar un trastorno de ansiedad, abandonar la escuela, síndrome de amotivación, que es cuando dejamos de tener motivación en la vida, mayor riesgo de consumo de otras sustancias. Y dentro de este mismo periodo tenemos un estado crónico o la muerte. Dentro de este escalón tenemos lo que son los riesgos suicidas, el policonsumo, que es que aumente el riesgo de consumir otras cosas, o aumento de una sobredosis. Dentro de esta misma historia natural de la enfermedad tenemos la prevención primaria, que está de este lado, que esta es evitar que inicie el consumo. La primera parte de esta prevención primaria pues es la promoción de la salud. Tenemos acciones para fortalecer el bienestar, educar sobre riesgos del consumo de marihuana, fomentar las habilidades de la vida, como los límites, la toma de decisiones, el manejo de emociones. El tercer punto es el fortalecimiento de comunicación familiar, promoción de estilos de vida saludables y desarrollo de redes de apoyo, es decir, pues la familia, la escuela y la comunidad. Por el otro lado tenemos acciones para evitar el consumo, que es la protección específica. Dentro de este abarca programas escolares de prevención de adicciones, orientación y supervisión parental, identificación temprana sobre factores de riesgo como problemas familiares o presión social, regulación del acceso a sustancias, intervención psicoeducativa en adolescente en riesgo y campañas informativas. Por el otro lado tenemos la prevención secundaria, que viene siendo esta parte de acá. Esta prevención nos dice que nos va a ayudar a generar un diagnóstico precoz, es decir, como las primeras impresiones de lo que nosotros vamos notando en el paciente. Dentro de este está la aplicación de tamizajes, es decir, de test en escuelas para poder detectar si alguno de nuestros alumnos tiene algún consumo de estas sustancias. Identificación de cambios de conducta, es decir, nosotros como maestros, como psicólogos, vamos a ir viendo estas conductas que tienen, porque muchas veces, no sé, supongamos que nuestro pacientito, su mamá nos dice que era una persona muy sociable, que le gustaba salir, pero ahora ha cambiado, ahora ya no sale, ahora ya no le gusta hablar, se queda en casa. Entonces ese tipo de conductas es las que debemos de identificar. Y la detección de bajo rendimiento escolar. Dentro de esta misma prevención secundaria tenemos lo que es tratamiento oportuno. Como tal, pues la orientación y consejería psicológica, que es muy importante. La intervención breve en consumo inicial, es decir, tener una pequeña intervención sobre los riesgos que puede llevarse al consumir esta sustancia. Terapia individual, donde sepamos, o más bien que sea específica para los casos. En este caso, pues como es un paciente en consumo, pues ayudarlo a controlar un manejo de las emociones y de la conducta. Terapia familiar, por supuesto que es muy importante, ya que si no tenemos este apoyo central pues, en nuestro núcleo familiar, es más probable que la persona que consuma lo siga haciendo, ya que no tiene una red de apoyo. Canalización a servicios de salud mental y seguimiento continuo. Y en la prevención terciaria abarca lo que es la limitación del daño. Esto es cuando ya la persona ya consume, ya
está un poco más avanzada, pero lo que queremos hacer es tratar de reintegrar a la persona o al paciente a su vida cotidiana y que sea nuevamente funcional. Dentro de esta limitación del daño tenemos la reducción de consumo y prevención de recaídas, manejo de problemas emocionales, control de conductas de riesgo, atención de comorbilidad, es decir, otras adicciones. Y dentro de esta prevención terciaria tenemos lo que es la rehabilitación como tal, como lo dije antes, la terapia psicológica, pero más continua, sino que nuestro paciente siga asistiendo a consulta cada 3 semanas, cada 2 semanas, dependiendo del caso y qué tan grave sea. La terapia familiar obviamente igual debe de ser continua. Programas de rehabilitación en adicciones, reinserción escolar y social, desarrollo de habilidades para la vida y fortalecimiento del proyecto de vida. Esto es el historial natural, a ver si se llega a apreciar. Y tenemos de este lado nuestro cartel, que es sobre la prevención primaria. Aquí está el cartel. Bueno, el título de este es Prevención de consumo de marihuana en adolescentes. Nos dice qué es el trastorno de consumo de marihuana. Nos dice que es una condición en la que el consumo de la cannabis, es decir, de esta sustancia que es la marihuana, se vuelve frecuente y difícil de controlar, afectando la salud, las emociones, la escuela y la familia. ¿Por qué es importante prevenirla? Bueno, es muy importante prevenirla ya que tiene consecuencias muy riesgosas a largo plazo. Como lo mencioné anteriormente, nuestro paciente es un adolescente de 16 años. Por lo tanto, el cerebro aún no ha madurado. Como nosotros los psicólogos más bien sabemos que un cerebro de un masculino termina de madurar a los 25 años. Entonces, en vez de ayudar a que nuestro cerebro siga desarrollándose y madurar, vamos a retroceder y va a haber ¿cómo decirlo? Va a haber un retroceso en la maduración cerebral. Es por eso que es importante prevenirlo, ya que si no se previene, pues va a tener afectaciones en la memoria, el aprendizaje, alteraciones emocionales y conductuales, además de que daña las relaciones familiares. Como bien sabemos, nuestro paciente ya viene de una familia disfuncional, entonces se va a volver un poco más disfuncional, ya que se va a volver el centro o el imán de todas las discusiones por su consumo. Tenemos también la afectación de la coordinación, afecta el deseo sexual, aunque muchas veces no lo queramos creer, así es, el consumo de la cannabis tiene una afectación del deseo sexual, mayormente en hombres, hace que tenga disfunción eréctil y va de la mano también con la autoestima, porque cuando los hombres tienen esta disfunción eréctil, muchas veces les pega en lo emocional y les crea inseguridades y baja autoestima. Y la alteración de producción de hormonas en el cerebro. Como saben, pues si tenemos un consumo excesivo o constante de esta sustancia, nuestro cerebro va a empezar a producir hormonas como la dopamina, la cual va a generar adicciones. Y es ahí donde entra esta prevención primaria, para hacer que evite más bien el inicio del consumo. De este lado, en nuestro cartel, aquí viene prevención primaria. Tenemos la promoción, como bien lo mencioné antes, pues es para que estas acciones de bienestar se fortalezcan. Tenemos fortalecer la autoestima, tenemos habilidades para la vida, comunicación familiar, actividades saludables e información sobre los riesgos del consumo. De este lado tenemos la protección, que nos va a ayudar a evitar la presión del grupo, es decir, evitar la presión social, aprender a decir que no, sobre todo marcar un límite. Y tenemos también elegir amistades positivas, así es, elegir amistades que en vez de que nos lleven a consumir, nos ayuden a poder reintegrarnos y tener una vida más saludable. La supervisión familiar. Y las señales de alerta que debemos de tener en cuenta son los cambios de conducta, el aislamiento y el bajo rendimiento escolar.
Pueden apreciar acá un poco más el cartel. Y bueno, como una prevención secundaria tenemos nuestro test. Yo hice este test aquí, que se llama Test de Detección de Marihuana en Adolescentes. Las instrucciones son las siguientes. Nos dice: responde cada pregunta según lo que hayas experimentado en los últimos 6 meses. Las opciones de respuesta son 0, que es igual a nunca; 1, que es igual a rara vez; 2, que es igual a veces; 3, que es frecuentemente; y 4, que es siempre. Dentro de estas pues tenemos 11 preguntas. ¿En qué me basé para hacer esas preguntas? Bueno, como sabemos, la prevención secundaria es cuando ya tenemos estos pequeños inicios o cuando ya está en sus fases iniciales este consumo de esta sustancia. Por lo tanto, yo, como en mi caso clínico, viene que nuestro adolescente ha empezado a consumir más de lo que antes consumía inicialmente. Tomé esta pequeña información y así hice estas preguntas que van correspondientes a los últimos 6 meses que ha empezado a consumir más. Es importante saber que pues este test es solo una herramienta, más no nos va a ayudar a tener un diagnóstico completo. Así que bueno, aquí pueden apreciar las preguntas. La primera pues dice: ¿has consumido marihuana más veces de las que planeaste? ¿Te resulta difícil dejar de consumir? ¿Has sentido ansiedad o irritabilidad cuando no lo consumes? Y todo este tipo de preguntas pues vienen siendo respectivo a la información del caso clínico. Y ya por último tenemos la prevención terciaria, que en este caso pues hice este tríptico, aquí lo pueden apreciar. Le puse el título: abuso de sustancias. Cuando lo abrimos, aquí viene la información. Este tríptico está dirigido para el paciente. En este pues tiene toda la información necesaria para la reintegración social. Por este lado viene una frase que dice: romper el ciclo, prevención y recuperación del consumo de marihuana en adolescentes. Recuperarse es posible, no estás solo. Viene qué es el abuso de la marihuana, por qué ocurre, las señales de alerta, las consecuencias. Y ya por este lado, en la parte de acá, viene cómo reintegrar al adolescente a la sociedad. El punto número 1 y el más importante, creo yo, que es el apoyo familiar. Psicoeducar sobre el consumo. Sí, muchas veces en vez de que los padres apoyen a los hijos, muchas veces los juzgan. Entonces es importante que nosotros hagamos nuestro trabajo y los psicoeduquemos e informemos por qué está sucediendo esto, las razones por las cuales pudo haber sucedido esto. Obviamente también viene el siguiente punto, que es escuchar sin juzgar, crear un espacio seguro donde la persona consumidora pueda expresarse libremente de cómo se siente sin ser juzgado. Evitar los castigos extremos, ya que en vez de ayudar a nuestro hijo o paciente, vamos a hacer que vuelva a recaer al consumo. Fomentar crianza de confianza y comunicación. El segundo punto es la reintegración escolar. Una vez que nosotros ya tengamos el apoyo familiar, vamos a dar el siguiente paso, que es retomar estudios con apoyo, es decir, con apoyo ya sea de los padres, de algún tutor, de alguien que esté ahí guiando al paciente. Evitar la estigmatización, acompañamiento de orientadores y psicólogos escolares. En el tercer punto, que es el desarrollo personal, en esta pues actividades nuevas que generen una dopamina más saludable en vez de la adictiva. Como tal, pues deporte, actividades culturales, actividades artísticas, algo que le guste al paciente y que se pueda ocupar a favor. Establecer metas personales a corto, mediano y largo plazo. Fomentar habilidades sociales nuevamente para que se vaya reintegrando pues socialmente. Tenemos el punto número 4, que es el apoyo psicológico, como tal, terapia individual, terapia familiar y seguimiento continuo. El
Punto número 5, que es la red de apoyo, amigos positivos, la comunidad y grupos de ayuda. Dentro de estos grupos de ayuda tenemos un grupo de ayuda llamado AM, que se llama Abuso de Marihuana. Dentro de este nos dice que es un espacio seguro, confidencial y libre de juicios, diseñado para adolescentes. El objetivo de este grupo es compartir experiencias, mejorar la comunicación, reducir y eliminar el consumo de marihuana, prevenir recaídas, fortalecer la autoestima, favorecer la reintegración escolar y social. ¿Y cómo va a ayudar a la reintegración ese grupo? Pues nos va a ayudar a que él se relacione con personas en proceso de cambio, que fortalezca su sentido de pertenencia, que construya un proyecto de vida saludable. Y tenemos aquí un pequeño espacio que dice invitación. Dar el primer paso puede ser difícil, pero no tienes que hacerlo solo. Únete a nuestro grupo de apoyo y comienza tu proceso de cambio hoy. Y en la parte trasera tenemos acá esta frase que dice: no estás solo, busca ayuda. Aquí nos dice que podemos acudir a psicólogos, a escuelas para la orientación y a centros de salud. De este lado tenemos una frase y acá están los números de apoyo. Si sentimos en algún momento que tenemos una recaída, podemos marcar a la línea de vida, que cuenta con psicólogos especialistas en adicciones, la CIJ, que igual es especialista en adictos a la marihuana, y emergencias al 911. Bueno, ¿por qué hice todo esto o por qué escogí hacer todo esto? Todo viene a raíz de nuestro caso clínico. Como saben, pues cuando somos adolescentes muchas veces no sabemos marcar límites con las demás personas. Entonces quise hacer este test enfocado a ya cuando tenemos estos inicios de consumo, cuando de un día para otro el adolescente empieza a consumir frecuentemente. Es por eso que toda esta información va de la mano a mi caso clínico. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Y bueno, ya para terminar, se me había olvidado, pero tenemos este grupo de ayuda, que es grupo de autoayuda para adolescentes con consumo de marihuana. Este viene siendo ya como una tipo planeación de un grupo de autoayuda que yo creé para estos adolescentes. Nos dice que este grupo de ayuda que se propone está dirigido específicamente para adolescentes que presentan este problema en específico. Este grupo tiene una finalidad de brindar espacios seguros, que se sientan en confianza de poder hablar libremente, sin juicios, sin interrupciones, donde todos van a ser participantes, van a ser escuchados, pueden expresar sus emociones, compartir experiencias y aprender estrategias para dejar el consumo. El grupo estaría conformado de entre 8 y 12 adolescentes y sería coordinado por un profesional de la salud mental, como un psicólogo especialista, obviamente, en tratar a trastornos de adicciones. ¿Okay? Y dentro del grupo se trabajaría temas como el reconocimiento del problema, porque muchas veces teniendo ese tipo de pacientes, sobre todo cuando se trata de adicciones, muchas veces pues los pacientes creen que no tienen un problema como tal y siempre están en constante negación. Siempre es la misma narrativa al decir que ellos pueden controlarlo, que ellos no son adictos, que ellos lo pueden dejar cuando ellos quieran. Sin embargo, pues esta es una etapa de negación, entonces es necesario trabajar el reconocimiento del problema, el manejo de las emociones, la presión social, la toma de decisiones y la prevención de recaídas. Este proceso de intervención como tal tendría una duración aproximada de entre 3 a 6 meses, dividido pues en 3 etapas. La primera etapa, que es la inicial, que esta llevaría aproximadamente un mes, se buscará generar confianza entre todos los pacientes y crear conciencia sobre las consecuencias del consumo. En la segunda etapa, que durará de 2 a 3 meses, se trabajaría de manera más profunda el cambio de conducta, el control
y manejo de los impulsos, el fortalecimiento de la autoestima y el desarrollo de habilidades sociales. Y por último, finalmente, la tercera etapa, que sería de seguimiento, se fortalecerían los logros alcanzados, es decir, darles pequeños reconocimientos por los logros que han tenido. Se les brindará apoyo para evitar recaídas, promoviendo la reintegración del adolescente a su entorno escolar, familiar y social. Y por último, pues la evolución del paciente. Como bien lo dije, pues se espera que al inicio el paciente presente resistencia, negación o poca motivación para el cambio. Sin embargo, conforme avanza el proceso, el adolescente pueda comenzar a reconocer su problema, mejorar su comunicación y reducir el consumo. En etapas más avanzadas se observará una mayor estabilidad emocional, recuperación del interés en actividades escolares o recreativas y una mejora en las relaciones familiares. A lo largo, el objetivo es que el paciente logre mantenerse libre de consumo o con un control adecuado, desarrolle un proyecto de vida saludable y se reintegre de manera positiva a la sociedad. Y bueno, ahora sí, esto viene siendo todo. Gracias.